Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presenta una inyección de vida para tu corazón. Baruch Hashem, estamos estudiando la parashá Kitizá, en hebreo Kitizá, que significa cuando hagas el censo. ¿Y por qué se llama así? Porque comienza en Éxodo capítulo 30, versículo 11, y ese versículo 11 dice Kitizá, cuando hagas el censo. Y bueno, tiene que ver con un censo que el Eterno establece para Israel, y en ese censo los hijos de Israel deben entregar una medida que se llama el shekel. ¿Has escuchado hablar del shekel? El ciclo en español. Y todo israelita y todo judío está obligado a dar medio ciclo, de acuerdo al ciclo del templo, por rescate para su alma. Te dirá, eso es raro. Bueno, eso lo enseña la Torá. Y no me voy a meter con eso hoy porque no le voy a complicar la vida, pero quiero que sepas que en la Torá en ocasiones se exige rescate del alma con, en este caso, con un ciclo, con moneda, con plata, con oro. Algunas veces el ejército de Israel iba a luchar, el pueblo de Israel iba a luchar, y cuando cogían un botín, el Eterno le decía que para purificar sus almas tenían que presentar también de eso que habían alcanzado del botín y entregarlo por rescate, por expiación para sus almas. No tiene nada que ver con la expiación eterna que logró el Mesías ni nada de esas cosas, pero así enseña la Torá. Entonces la parashá está comprendida en Shemot o Éxodo capítulo 30 del verso 11 al capítulo 34 versículo 35. Dentro de ese rango está la parashá, y esta parashá hay muchos temas, ¿no?, importantes. Comienza hablando del medio shekel, del medio ciclo para el censo. Habla de la fuente de bronce, del aceite del incienso del alumbrado que se utilizaba en el Mishkan, en el tabernáculo. Habla del llamamiento de Betzaleel y Aholiab, dos hombres que la Biblia dice que fueron llenos con el Ruach HaKodesh, con la Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Dios, o Ruach HaElohim, el Espíritu de Dios, para que pudieran inventar diseños, proyectar diseños, inventar las cosas que se requerían dentro del tabernáculo. Fueron llenos con la presencia divina, de sabiduría y de inteligencia. Esta parashá también habla acerca de un incidente que marcó el pueblo de Israel, que es el incidente del becerro de oro. ¿Sí leyeron eso? ¿Cuántos leen la parashá durante la semana? Alce la mano. Un buen grupo. También esta parashá, durante el ciclo de esta parashá, hay otra aliyá, otra lectura que habla de la tienda de reunión, o en hebreo Ohel Moed, donde Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, se encontraba cara a cara con Hashem, con el Eterno, con Dios, y allí hablaba como si fuera hablando con un amigo. Tenía una relación íntima Moshe Rabenu con el Eterno. Y Moshe tenía un discípulo, un talmid, que le seguía los pasos y andaba todo el tiempo pegado a él. ¿Cómo se llama? Yehoshua ben Nun, o Josué hijo de Nun, o Jesús hijo de Nun. Me llama la atención porque el nombre de Yehoshua, que tradujeron como Josué, en el Nuevo Testamento cristiano lo traducen como Jesús, y es el mismo nombre de allá. Debieron haberle puesto también a Yehoshua bin Nun, Jesús bin Nun, o a Jesús Josué. Pero debe ser porque ellos se fijaron más en el griego que en el nombre original hebreo. Bueno, eso tiene sus razones. Hay también en la parashá una advertencia contra Abodá Zará, o contra la idolatría, y se habla de la renovación del pacto del Eterno. Después del pecado que cometió Israel, Moshe Rabenu entra a ser un intercesor y va delante del Eterno, y clama al Eterno, y el Eterno hace una renovación de su pacto con Moshe y con Israel. Algo espectacular, y de allí vamos a mirar algunas cosas hoy. Finalmente regresa Moshe con las tablas de nuevo, y bueno, el pacto ha sido renovado. Quiero partir hoy, para llegar al punto donde quiero llegar, a partir de el episodio del becerro de oro que se encuentra en Éxodo. Búsquelo, por favor, vaya a su Biblia, habla su Torá, abra la Biblia, úsela. Vaya a Shemot o Éxodo capítulo 32, vamos a leer del 1 al 15.
Shemot o Éxodo capítulo 32 del 1 al 15. De todas las partes que tiene esta parashá, esta llama la atención porque de alguna forma de ahí se desarrolla el centro de la parashá. Y dice así, verso 1, al ver el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo le pidió a Aarón, el hermano de Moshe, que le hicieran dioses. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Ellos le dijeron, haznos dioses. En hebreo es, haznos Elohim. Y quiero decirle y recordarles a las personas, hay gente que en este camino dice, no se puede decir Dios porque la palabra Dios invoca a un Dios pagano. Quiero decirle que aquí también ellos están invocando a Elohim, pero a Elohim paganos. El problema no está en decir Dios o decir Elohim. Es entender de quién se está hablando acá. Por el contexto se entiende que este Elohim que está aquí, está hablando de ídolos. ¿Está conmigo? Para aquellos que de pronto satanizan la palabra Dios o algo por el... Si usted dice Elohim, también está diciendo dioses paganos. ¿Ok? Y no significa nada malo. Todo depende cuál es la intención de su corazón al llamar a lo que está llamando. Para sacar ese espíritu sectario y que tanto divide a veces. Hay personas que dicen, si no dices Dios, está condenado. Como que Dios no sabe qué estamos diciendo. Entonces dice, haznos dioses o Elohim o ídolos que vayan delante de nosotros, porque a Moshe, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. A Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Él lo recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus Elohim, estos son tus dioses, tus ídolos, que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado al Eterno. Y este pasaje siempre me impresiona cuando lo leo, porque se parece a muchos líderes religiosos que hacen fiestas dedicadas al demonio, a los ídolos, al paganismo, y dicen que se la dedican a Dios porque es para Dios. Eso pasa con la Navidad, con los Halloween, con fiesta al niño Dios y todas esas cosas, ¿ya? Eso no deja de ser pagano aunque se lo consagren a Dios. Al contrario, es una abominación porque se le está presentando a un Dios santo una adoración falsa. Eso se llama Abodá Zará, ¿ok? Eso Dios no lo acepta, aunque lo hagan con buena intención. Y dice aquí, al versículo 6, al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Shelamim se llama eso. Eran ofrendas de paz, fiesta al Eterno. Y estaban adorando a un muñeco raro que habían inventado por su corazón duro. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, tal y cual como se hacen las fiestas al Eterno. ¿Sí? Bebieron, tomaron, disfrutaron, pero frente a un culto idolátrico inventado por ellos. Estaban adorando al dios Apis, que en Egipto habían dejado. Los egipcios tenían una de las divinidades que adoraran, un muñeco de estos, ¿sí? Se llamaba Apis. No voy a hablar de Apis, pero para que lo tengan en cuenta y sepan qué está pasando aquí. Ellos cogieron de la cultura pagana, trajeron, formaron su película, revolviendo las cosas. Uno de los llamados que el Eterno nos está haciendo a nosotros que vivimos en las naciones, que no nacimos judíos, es a dejar el paganismo, el culto a lo pagano, a los ídolos, a los Elohim del mundo, para dedicarnos exclusivamente a Él. ¿Amén? Tenga siempre eso en cuenta. Y escuche que dice el versículo 7. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, estaba como molesto Dios, tu pueblo, le dijo Dios. O sea, ya no mi pueblo, Dios, tu pueblo. Como quien dice, te lo entrego. El que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus Elohim, que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo el Eterno a Moshe, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. El Eterno estaba decidido a destruirlos, a acabarlos. Le dijo, voy a acabarlo todito y te voy a dejar a ti solo, porque de ti solo voy a hacer una nación. De ahí voy a volver a sacar un nuevo pueblo. Y Moshe hubiera dicho, hazlo, Señor. Pero Moshe aquí actúa como un intercesor y miren lo que sucede.
Dice el verso 11, entonces Moshe oró en la presencia de Adonai, su Dios, y dijo, ¿por qué, Adonai, se encenderá tu furor contra tu pueblo? Me dice, no es el pueblo mío, es el pueblo tuyo. Y dice aquí, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Porque han de decir los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para exterminarlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Ahí está invocando los méritos de los patriarcas a quienes Dios les había dado promesa. Tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Moshe volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Esta porción de la porción más grande de la parashá es la que le da, digamos, como el hilo conductual a toda la parashá. Y bueno, hay muchas cosas allí, podríamos hablar de muchas cosas, pero hay algo que me ha llamado la atención al leer y al estudiar esta parashá. Y es de lo que quiero que de alguna forma miremos, porque ahí pasa algo interesante. Ahí por un lado vemos a un Dios que se llena de ira y que está dispuesto a destruir el pueblo, pero también vemos la intercesión de Moshe. Y también luego más adelante vemos cómo se manifiestan algunos atributos del Eterno que hoy quiero que nosotros tengamos en cuenta. Y hoy quiero que hablemos un poco acerca de la gracia divina y de la ley de Moisés o de la Torá. Hay una pregunta que tenemos que hacernos y yo quiero hacerle a ustedes y le quiero hacer a todos los oyentes, cristianos, no creyentes y a todo el que me escuche. ¿Es cierto que la gracia divina y la ley de Moisés son enemigas? ¿Existe una disputa, una pelea casada entre la gracia de Dios y la ley de Moisés o la Torá? Y a través de este proceso de retorno a las raíces hebreas de la fe bíblica, uno se comienza a encontrar con diferentes formas de pensamiento. Y yo he escuchado y he leído muchísimas enseñanzas que ponen a la ley de Moisés en contraposición a la gracia divina. Y por ejemplo, he escuchado cosas como estas. Por ejemplo, la ley y la gracia son 2 cosas diametralmente opuestas. Hay maestros muy buenos, hermanitos, y buenos maestros con muy buena intención. Incluso me atrevo a decir que hay gente incluso santa, dedicada a Dios, que ha enseñado a través del tiempo que la ley y la gracia son 2 cosas diametralmente opuestas. Por ejemplo, escuché a alguien que decía, la ley y la gracia no pueden convivir, son enemigas. O te sometes a la ley o te sometes a la gracia. Las 2 cosas no pueden sobrevivir juntas. He escuchado esto y yo creo que muchos de ustedes que han estudiado han escuchado también. Hubo una dispensación de la ley y Jesús inauguró una nueva dispensación de la gracia. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces y lo he escuchado de personas del común y corriente, de creyentes de a pie y también de gente muy ilustrada, muy conocedora de la Biblia, maestros importantes que enseñan la Biblia y que han escrito libros teológicos y comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Y para muchísimos cristianos en el mundo, lo que ellos conocen como Antiguo Testamento, que conocemos también como Tanaj, ha sido entendido como un pacto de ley y a la vez queda la idea como un pacto malo, algo malo. Pero con Jesús vino un pacto nuevo, bueno, que se contrapone a lo que dice la ley, porque ahora Jesús inauguró un pacto de gracia. Y hay un tipo de mentalidad que se ha desarrollado entre los creyentes en Jesús, que dicen, mientras más yo me acerco a la ley de Moisés o al Antiguo Testamento, más me alejo de la gracia. ¿Sí o no? Y hay enseñanzas basadas, de hecho, en las escrituras, sobre todo en las escrituras paulinas, que por una mala interpretación, entonces ellos llegan a la conclusión de que el que se acerque a la ley cae de la gracia y cae en desgracia. Y predica un evangelio falso, un evangelio equivocado y se convierte en anatema, en maldito por causa de eso. Entonces, como la salvación es por pura gracia, y eso lo sabemos nosotros, ¿cuántos saben que la salvación es por gracia? ¿Sí lo saben o no lo saben?
¿O es que a alguno de ustedes le tocó aquí pagar algún dinero para salvarse? O la otra pregunta es, ¿se salvó? La salvación es por gracia. Yo dijera amén. Entonces la gente dice, la salvación es por gracia, lo cual es cierto. Y entonces llegan a la misma conclusión. Si la salvación es por gracia, entre más nos vamos acercando a la ley, más nos vamos alejando de ese regalo de Dios gratuito que es la gracia. Y por ejemplo, estudiando esta parashá, buscando información cristiana de estudiosos importantes, leí, por ejemplo, cosas como esta, mira. Decía un escritor, la ley de Moisés o la Torá es un sistema de pruebas y exigencias, pero la gracia es un tesoro de favores y misericordias. Y sigue diciendo, la ley es Dios prohibiendo, la gracia es Dios concediendo. Dice también, la ley consta de ordenanzas y maldiciones por violarlas o bendiciones por cumplirlas, pero la gracia está reglamentada por el amor de Dios para mí. La ley no. La ley mata a quien la infringe, la gracia vivifica a quien la quebranta. Eso suena poético y bonito, porque la verdad es que yo también prediqué eso algún día. La ley es procurar ser salvo, la gracia es ser salvo sin procurarlo. La ley dice, haz esto y vivirás, la gracia dice, reposa y disfrutarás. Sabroso. La ley es custodia a Israel en un redil, la gracia custodia al nuevo Israel, que es el cristianismo, en un rebaño. La ley tenía ritos, normas y ceremonias, y la gracia está llena de un espíritu de libertad. ¿Sí? Dando a entender que básicamente la ley de Moisés es algo obsoleto, es algo nulo, no puede compaginar con la gracia, es un matrimonio en yugo desigual, lo cual es antibíblico y anti Dios y anti todo. Y esto ha creado una doctrina, una teología, yo podría decir que casi que milenaria, porque lleva más de 1600 años en el medio ambiente, que ha causado un divorcio teológico y una mentalidad anti-Torá, una mentalidad anti-ley de Moisés. Y eso ha causado mucho daño. Y eso, además de muchas cosas, ha causado que el pueblo judío no pueda ver al Yeshua judío, sino que vean a un Jesús que cambió la ley y que destruyó aquella palabra que Dios le dio al pueblo de Israel para mantenerlos con vida y en bendición y salvación. Entonces hay confusión. Todo esto ha creado confusión, hay una confusión en la mente de muchos creyentes y, repito, no quiero juzgar a ninguno, no quiero hablar mal de nadie. Creo que tienen buenas intenciones y creo que a la luz del conocimiento y de la teología prestada o heredada, muchos hemos cometido ese error por no ir un poquito más allá de los padres de la iglesia. Porque hemos buscado nuestras raíces en los padres de la iglesia, pero no hemos buscado nuestras raíces en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y el pueblo de Israel, a quien Dios le dio eso que se llama la ley de Moisés o la Torá de Moshe. Entonces, hay una base que generalmente, casi todo lo que he leído, es como una base textual que se toma. 2 versículos claves, pero este versículo que voy a leer está en Juan o Yohanan, capítulo 1, versículos 16 al 17. Y ha sido como la base fundamental para crear una doctrina de Torá o ley de Moisés, es contraria a la gracia. Dice Juan, capítulo 1, versos 16 al 17, en la versión Reina Valera tradicional, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dese cuenta de lo que está diciendo el versículo. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay una palabra clave allí que se llama ¿cómo? Pero. Resulta que la palabra pero, cuando la leemos nosotros, es una palabra que de alguna manera hace que todo esto que queda acá atrás queda anulado, queda por debajeado, queda menoscabado, ¿verdad? La ley de Moisés es una cosa, pero vino ahora la gracia y la verdad a través de Yeshua el Mesías o Jesucristo. En realidad yo sí creo que Jesucristo cambió la ley por la gracia, pero creo que Yeshua el Mesías no lo hizo.
La Nueva Traducción Viviente en ese versículo dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Lo mismo, pero hay otras que lo cambian y dicen mientras. Suaviza un poquito la cosa, pero ahí está el gusano que dice mientras o pero. Estaba lo uno, pero vino lo otro. Y eso ha causado daño. Y cuando usted estudia, mis hermanos, las Escrituras, va a caer en la cuenta que la gracia divina no es un concepto que es exclusivo de los escritos apostólicos o lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Realmente ha sido un error. Yo quiero mostrarle algunas cosas antes de ir al corazón de todo, que la misma Escritura enseña para que usted se dé cuenta que no es cierto que la ley está divorciada de la gracia y que no es cierto que en la ley no coexiste la gracia o en la Torá. Comenzando en la Escritura, usted conoce bien la historia de Adán y Javá o Adán y Eva. Cuando uno ve la Escritura, estudia la Biblia, se da cuenta de que Adán y Eva recibieron mandamientos. La primera Torá, por así decirlo. Ellos recibieron mandamientos, esto lo van a tener para comer, esto no me lo toquen, esto no me lo coman, esto es mío. Adán recibió mandamientos de cuidar el huerto, de hacer una cosa, de hacer otra. Recibió mandamientos, recibieron mandamientos de multiplicarse, recibieron misbot, mandamientos. Pero transgredieron esos mandamientos, transgredieron la Torá, la ley divina, los mandamientos que Dios había dado. Ustedes conocen ya todo lo que pasó ahí detrás. Cuando usted ve ese panorama devastador, que de allí surgieron todas las plagas que han habido en el mundo, en todos los sentidos, interpretativos, en la relación con Dios, en muchas cosas. Sin embargo, cuando usted lee Génesis o Bereshit, capítulo 3, versículo 21, dice algo interesante, dice, y el eterno Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es muy interesante eso porque por causa del pecado ellos entraron en un estado de culpabilidad y de vergüenza. Ellos se dieron cuenta después que habían pecado que estaban desnudos. Ellos antes no eran conscientes de eso. Ahora, por causa de lo que había ocurrido, se habían dado cuenta que estaban desnudos y estaban llenos de culpa y de vergüenza, y entre ellos tirándose la toalla. Hasta Dios terminaron culpando allí. Y en medio de eso, Dios dice aquí en la Biblia que el eterno Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya hay un indicio de la gracia divina que perdona el pecado. Hay un indicio de un Dios que debe sacrificar un animal para sacar esa piel, para cubrir la vergüenza. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Un Dios que perdona a individuos que puso allí en el huerto para que lo cuidaran y les dio órdenes. Y ellos transgredieron las órdenes. Y Él mismo toma la iniciativa y es quien le da las túnicas para vestirlo. Se habla de un sacrificio ahí para sacar túnicas de pieles de animales que tenía que haberlo hecho. Matarlo, ¿sí o no? Ya ahí está implícito un sacrificio y eso a mí me habla de gracia. Pero no solamente eso. Y acuérdese que no está hablando Jesucristo allí, ni está en el Nuevo Testamento, ni eso lo escribió Pablo. Eso es Torá. Más adelante, usted se encuentra con la historia de Noé, de Noaj o Noé. Usted lee Génesis capítulo 6, versículo 8, y dice la Escritura, pero Noé o Noaj halló gracia ante los ojos del Eterno. Noaj halló gracia ante los ojos del Eterno. Ahí aparece una palabra que vamos a ver ahorita más luego, se llama gen. Diga conmigo, gen. Gen. No suena tan gen, sino así como gutural. Gen. Gen. ¿Sí o no, políglota? Gen. Y es interesante porque esto aparece en medio de una generación mala, maligna, perversa, torcida, corrupta. El mundo se había degenerado. El mundo era culpable. Y Dios había declarado un juicio para esta gente por causa de todo lo que había pasado. Ya maldad y corrupción. Sin embargo, en medio de eso vemos a un Dios compasivo. Y dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. ¿No le parece bonito eso? Y es muy interesante algo que leí en un comentario que hace el doctor Ketrel Blatt sobre lo que dicen los sabios judíos que no creen en Yeshua, en un midrash. Todos los que están aquí saben qué es un midrash. Los que no sepan digan así. Eso.
Un midrash son interpretaciones que hacen los rabinos, los sabios de Israel históricamente. Algunas interpretaciones de esas son cuentos, son leyendas, son parábolas, ¿verdad? Que ellos algunas veces inventan o conclusiones a las que llegan después de estudiar un tema de muchas maneras y presionan los versículos, creando historias fantasiosas a veces para llegar a entender qué hay detrás de ese versículo. Y me llama mucho la atención que hay un midrash que se llama el Midrash Bereshit Rabbah, donde están comentarios de grandes sabios, y ellos en el Midrash Bereshit Rabbah 28:8 dicen esto: Noah fue salvado no porque lo merecía, sino porque halló gracia. Eso me llama mucho la atención porque estamos hablando de judíos que no creen en Yeshua. Para usted hoy es fácil saber que Yeshua, que Dios en el Mesías nos dio la gracia y que por esa gracia inmerecida somos salvos, ¿sí o no? Uno pensaría que los judíos no tienen eso en la mente, pero no es cierto. Y eso es interesante. Noé halló gracia delante de Dios. La palabra gracia que aparece en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, o Tanaj, es la palabra hebrea gen, que aparece con el código Strong H2580. Significa gracia, significa belleza, también significa bondad, favor, aprecio, significa algo precioso, preciado. La raíz de la palabra gen es la palabra Hanán. Hanán. ¿Se han escuchado el Hanán? ¿Nunca he escuchado una canción que habla de el Hanán? Lucho Acevedo la he escuchado. Por ahí tradujo un día una. El Hanán, el Dios de gracia, ¿verdad? Hanán es la raíz de la palabra gen, significa inclinarse para mostrar benevolencia a un inferior. Especialmente en un contexto donde hay un rey, una persona de mucha autoridad, el acto de ese rey, bajarse de su trono de alguna manera para inclinarse y darle la mano de ayuda a uno que está en una condición más baja, eso es Hanán, o gracia, benevolencia. Inclinarse para mostrar benevolencia a un inferior. También Hanán significa compadecerse y significa conceder un favor inmerecido. Y eso dice mucho, porque eso expresa precisamente el concepto de gracia que muchos de nosotros descubrimos estudiando la vida del Mesías y los escritos que hablan acerca de él. Entonces el concepto de gracia incluye el concepto de ser aceptado, de ser visto con agrado, de hallar el favor de alguien. Cuando se trata de Dios, el concepto es el mismo. Esto que esté ahí de gen o de gracia se puede hablar de un rey, puede hablar de cualquier persona. Pero cuando habla del Eterno también es lo mismo, ¿sí? Significa lo mismo. En este caso el Eterno, el Todopoderoso, se inclina en su trono para mostrarnos benevolencia a nosotros que estamos en una condición menor, inferior, ¿ya? Él se compadece de nuestra debilidad humana y nos da la mano para ayudarnos. Él nos concede un favor que no merecemos. Bendito y alabado sea su nombre. Esa gracia fue revelada en el Tanaj, en la Torá, en el Antiguo Testamento, para los que entienden de esa manera. Pablo diría, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, encontrar gracia delante de Dios significa que Él nos ve con agrado. Incluso, ¿sabe qué significa? Que nos ve bonitos. ¿Usted ha leído aquel proverbio que se hace a la mujer que dice, vana es la belleza, pero la mujer que teme al Eterno debe ser alabada? La palabra belleza que aparece allí es gen. También algunas versiones la traducen como gracia. Vana es la gracia, ¿verdad? Y la hermosura. Una mujer puede ser muy bonita, pero si no teme al Eterno, no tiene la gracia. Entonces, gracia significa también belleza. La gracia hace que Dios nos vea como bellos, como buenos. Nuestra condición natural es la fealdad, porque el pecado lo pone feo a uno. El pecado lo tuerce a uno y lo hace ver horrible delante de los ojos de Dios. Pero la gracia te embellece. ¿Ya? Dígale a su vecino, estás hermoseado por la gracia de Dios. Eso es muy bonito. Quiero decirle y más bien recordarle algo. Hay algo que el judaísmo enseña, y estoy hablando del judaísmo sin Yeshua, que los sabios le llaman Midot HaRahamim, o los 13 atributos de misericordia y de gracia del Eterno. ¿Sí han escuchado hablar de los 13 atributos de la misericordia y de la gracia del Eterno? Si no lo han escuchado, se los voy a recordar. Hay algo que se llama la Selijot, que hacemos antes de Rosh Hashanah. ¿Sí se acuerdan? 40 días en los que hay unos poemas, unas declaraciones, unas bendiciones,
¿verdad?, que ha establecido el pueblo de Israel, los sabios, los jajamín, han establecido para que invoquemos la bondad y la misericordia del Eterno. Precisamente esos 13 atributos de misericordia y de gracia del Eterno no se encuentran en los escritos apostólicos, se encuentran en la parashá de hoy. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Éxodo, capítulo 34, verso 6 al verso 7. El judaísmo encuentra en estos atributos revelados a Moisés, escúcheme, en la ley, una de las más bellas y exactas descripciones de la naturaleza del Eterno, de la naturaleza de nuestro Padre que está en los cielos. En Éxodo, capítulo 34, en la parashá que estamos estudiando, verso 6, verso 7 dice: Adonai pasó por delante de él y exclamó: Adonai, Adonai, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En realidad la traducción es fidelidad, aunque verdad no está mal, para que la palabra emet puede traducir como verdad y fidelidad, ¿sí? Dice que guarda misericordia. ¿A cuántos? Millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Escúcheme, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Allí, en ese texto, los sabios judíos desde el texto hebreo han encontrado 13 atributos que hablan de la naturaleza divina, de la bondad, de la gracia, de la misericordia del Eterno. Escúcheme, revelada precisamente en la ley de Moisés. ¿Y sabe cuándo? Precisamente exactamente después de que el pueblo de Israel hizo un ídolo de oro y corrompió el pacto del Eterno. Allí aparece eso. Le voy a mostrar, para que tenga una idea, cuando haga la Selijot se va a acordar de esto. En cada uno de estos, en estos versículos, en el texto hebreo, aparecen, por ejemplo, la primera vez que dice ahí, aparece un Adonai ahí, o aparece el nombre que ustedes conocen, que se traduce en las versiones que ustedes tienen, o Señor, pero ahí está el nombre hebreo del Eterno, Yud Hei Vav Hei, nombre sagrado. Hashem, Adonai. Entonces los sabios dicen, esto significa Dios es compasivo antes de que el hombre cometa pecado. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en una clase que di un día acerca del nombre del Eterno, que significa misericordia. De acuerdo a los sabios, el nombre Yud Hei Vav Hei o YHWH, ese nombre está conectado con la bondad y la misericordia del Eterno. En la mayoría de los casos que ese nombre aparece está relacionado con ese atributo de la naturaleza divina. Luego aparece de nuevo Adonai, por segunda vez. Entonces los sabios dicen, Dios es compasivo después de que el hombre comete pecado y se vuelve de su mal camino. Entonces, primero dicen, Dios es compasivo antes de que el hombre comete pecado. Cuando aparece por segunda vez, ellos dicen, Dios es compasivo después de que el hombre comete pecado. Luego aparece la palabra hebrea, Él. Se refiere a Dios cuando dice Dios, Dios fuerte, creo que aparece allí en las versiones que utilizamos nosotros. Una vez más, ahí a través de Dios es misericordioso. Luego aparece la palabra hebrea Rahum. Rahum, ¿usted ha escuchado una canción que dice Rajen? Rajen. Una canción muy conocida en el mundo judío. Rahum significa misericordioso, compasivo. Dios es compasivo con los pobres, enseñan los sabios. Luego Hanún. ¿Sabe dónde viene Hanún? De Gen, de Hanán, ¿ya? Dios de gracia benevolente. Luego dice el texto hebreo, Eref Apayim, lento para airarse. Ese es otro atributo del Eterno que está conectado con la gracia y la bondad de Él, ¿sí? Dios es paciente y no se apresura para castigar al hombre a la espera de que Él se arrepienta y vuelva al buen camino. Ahí van 7 de los atributos. Luego aparece el atributo número 7, que es Rav Gesed, que se puede traducir como grande en amor y bondad, o inmensa es su bondad, ¿sí? Rav Gesed. Gesed es la palabra hebrea que significa también bondad, misericordia. Son hermanas, la palabra Gen, Rajen, la palabra Gesed, esas palabras, Hanun, Gen, etcétera, son hermanas todas, ¿ya? Entonces, Rav Gesed, o grande, Rav significa grande, grande, inmenso amor y bondad. Dios aún es benevolente con aquellos que ni siquiera tienen méritos, dicen los sabios. También se le llama ahí en el texto hebreo Emet.
que se puede traducir como fiel. Dios es fiel. Recompensa verdaderamente a los que se esfuerzan en cumplir su voluntad. El texto hebreo también dice, el atributo número 9 es Notzer Gesed Lalafim, que significa mantiene su bondad hasta 1000 generaciones. O sea, un Dios que mantiene la bondad, el Gesed, la misericordia. ¿Sí? Dice aquí el sabio Jajam Edison que Notzer es la raíz misma de Natzrat o Natzratim, los seguidores del Mashiach, Yeshua, de Nazaret. El atributo número 10 dice Nosé Abón, que perdona la iniquidad. Abón es uno de los tipos de pecados que existe. ¿Ya? Perdona hasta los pecados premeditados. Abonot son los pecados premeditados. Nosé Feshá, perdona la rebeldía. Feshá es el pecado por rebeldía, por alevosía. ¿Ya? Ese pecado que se comete así con ganas, con fuerza. Nosé Hatá, que perdona el pecado que se comete sin intención o por hierro. ¿Sí? Ese pecado que uno, cuando vino a ver pecado y no supo, también dice el texto hebreo que lo perdona. Y luego dice que Naqué, que limpia o absuelve a los arrepentidos, pero no a los que no se arrepienten de sus faltas. Allí, de acuerdo a la sabiduría judía, en esos 2 versículos de Éxodo, capítulo 34, del 6 al 7, aparecen 13 atributos, nada más y nada menos que de la bondad y de la gracia del Eterno, donde se revela, escúchame, donde se revela la inmensidad de la gracia y de la bondad del Eterno. Precisamente después de haber dado la Torá y precisamente después que el pueblo de Israel había quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿No le parece espectacular eso? Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que tan solo eso debería ser suficiente información para nosotros para entender que es absolutamente claro que en la ley de Moisés recibió la revelación de un Dios lleno de gracia, de un Dios que perdona el pecado, de un Dios compasivo, de un Dios fiel, de un Dios que ama a su pueblo, de un Dios que está dispuesto no solamente a perdonarte a ti, sino a 1000 generaciones que vienen después de ti si te arrepientes. Amén. Un Dios que puede romper las maldiciones, incluso que puede causar el pecado en tu vida. Entonces, si observamos el castigo que el Eterno anuncia originalmente, luego de lo que pasa con el becerro y lo que Moshe obtiene al final, veremos cómo Moshe, sin ningún tipo de méritos de parte de los hijos de Israel, porque no los tenían, ni él siquiera, pudo interceder delante del Eterno, quien los perdonó a través de su poderosa gracia. Ahora, regresen conmigo, por favor, de nuevo a Éxodo capítulo 32. En el verso 10 dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Aquí Moshe aparece apelando, Dios diciéndole que esta gente se merece un juicio. Han pecado contra su ley. Pero luego Moshe aparece aquí apelando al nombre, a la grandeza del Eterno, ¿sí? Al nombre que es misericordia. Moshe siempre que ora, muchas veces para pedir perdón, dice, por causa de tu nombre. ¿Ya? Ese nombre, Yud-Hei Vav-Hei, que se refiere a la misericordia y a la bondad del Eterno. Hay otro nombre que se conoce de Dios entre los nombres que aparecen en la Biblia, y es Elohim, que hace alusión al atributo de justicia, y muchas veces es justicia severa. En este momento el Eterno aquí está diciendo, esta gente merece justicia severa, la han embarrado, han hecho lo malo. Pero Moshe, miren el verso 11, ahí mismo. Verso 11 dice, entonces Moshe oró en presencia del Eterno, su Dios, y dijo, ¿por qué, Hashem? ¿Por qué, Adonai? Se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de decir los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado y ellos la poseerán como heredad por siempre. Moshe entra a interceder ahí por el pueblo de Israel. Va delante del Eterno. No es que Moshe crea que ellos fueron justos, ni mucho menos que tenían méritos para que él los perdonara. Pero fue y le dijo, acuérdate
Acuérdate que tú diste promesa a tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate que tú eres un Dios compasivo. Acuérdate que fuiste tú el que los sacaste, los liberaste de ese pueblo. Mira lo que van a decir las naciones. Y la respuesta del Eterno a esa intercesión está en el verso 14. Entonces, mira lo que dice, entonces Hashem, el Eterno, el nombre de misericordia, ya se arrepintió o se volvió del mal que habría de hacer a su pueblo. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Todo el pueblo de Israel se merecía la muerte, todos. Y hubo un juicio, pero aquí dice que el Eterno se volvió del mal que había de hacerle el pueblo. Hoy no voy a dar la clase de qué significa que Dios se arrepintió. Dios no se arrepiente, ya. ¿Sí? Cuando dice que se volvió en este caso, ¿verdad? Él le dolió en su corazón. Y a causa de la intercesión de Moshe, él decide cambiar el rumbo. Porque Dios, a pesar de que puede determinar un juicio, cuando hay teshuvá, arrepentimiento, y aunque nuestros hermanos judíos no lo crean y algunos lo nieguen, Moshe aquí es un intercesor. Así como el Mashiach, Yeshua, el Mesías, es nuestro intercesor de día y de noche. Escúcheme, si Moshe en esos días encontró misericordia y bondad del Eterno, porque llegó ante su trono a pedirle misericordia, ¿ustedes no creen que Yeshua de día y de noche encuentra misericordia para nosotros? Bendito sea el nombre de Yeshua. Amén. Así es, Eliab. En el capítulo 33, versos 2 al 3, vamos recorriendo así. Miren lo que dice aquí. Hashem dice aquí, el Eterno dice, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. Aquí el Eterno le dijo, miren, vayan, yo voy a mandar, si voy yo directamente los acabo. Dios no es compatible con el pecado. Entonces Dios se creó un mecanismo. Les mando un ángel ahí para que los vaya a acompañar, antes que yo venga y los acabe. Entonces, Hashem enviaría en este caso un ángel. Muchas veces Dios manda un ángel. Y muchas veces hay un ángel que lo representa a él en la escritura, que se conoce como el ángel de Adonai. Algunos en el mundo judío le llaman Adonai Catán, o el pequeño Adonai. El pueblo estaba aquí, era duro de cerviz. Entonces el Eterno no quería que ellos corrieran el riesgo de consumirlos con su ira, ¿ya? Por todas las malas acciones. Pero una vez más aparece el intercesor, el medio, el intermediario que necesitaba el pueblo de Israel. Capítulo 33, verso 12. Verso 12. Dice, dijo Moshe al Eterno, mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Y aquí hay otro paréntesis pequeño. Para la gente que apela que cuando se dice nombre, cuando la Biblia dice invocar nombre o decir nombre, es pronunciar una palabra específica. ¿Ustedes creen que Dios sabía pronunciar el nombre de Moshe? Yo te he conocido por tu nombre, es más que yo sé que te llamas Moshe. Él no está hablando de cómo se pronuncia. Yo te he conocido por tu nombre, en la literatura hebrea significa yo te conozco bien, yo sé quién eres, cuál es tu identidad. ¿Ya? Tiene que ver con un conocimiento de tú a tú, intimidad. El nombre representa a la persona misma. Eso porque hay algunos hermanos también que lastimosamente se han ido a un extremo cuando dice que hay que invocar el nombre del Eterno. Entonces dice que tiene que pronunciar un nombre específico para que el Eterno lo escuche. Eso es falso. Saquemos eso de nuestra cabeza. Si usted le dice Padre misericordioso, aunque no le diga las 4 letras hebreas que componen su nombre o no las pronuncie, ¿usted cree que lo escucha o no? Es saber quién está detrás de ese gran nombre. No andar pronunciando nombres a la ligera que puede más bien causarle maldición a usted por no saber lo que significa eso. Se lo digo, por favor, no utilice nombres para el Eterno, sobre todo esos nombres que han dicho por ahí en las traducciones cristianas y algunos grupos mesiánicos, pseudomesiánicos, algunos líderes que están traduciendo unos nombres y obligan a la gente que si no dicen ese nombre no se van a salvar. No seamos tontos. Verso 12 al final, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Verso 13, pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, le dice Moshe, ¿se ha hallado qué? Gracia. O sea, si te parezco bien, si tú me miras con tu favor, si tú me miras con misericordia, ¿ya? Si ante ti puedo, Señor, tener la bondad tuya,
para que tú me mires. Dice, te ruego que me muestres ahora tu camino. Eso me encanta de Moshe. Moshe quería conocer el camino de Hashem. ¿Saben para qué sirve la gracia? Para conocer el camino del Eterno, para saber por dónde debes andar, para saber cuál es el camino que debes escoger. Mire, para que te conozca y haya gracia a tus ojos. Moshe ya conocía al Eterno, pero quería conocer un nivel más allá. Hablamos en Kabbalat Shabbat sobre el tema. Moshe tenía un conocimiento del Eterno, hablaba cara a cara con él, pero ahora Moshe quería conocer la revelación de la gloria de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que te pido. Si hallo gracia a tus ojos, ahora yo quiero algo más grande. Quiero ver tu gloria. ¿Ya? Quiero conocer algo ya. ¿Sabe para qué es la gracia? Para ver la gloria de Dios. ¿Usted necesita ver la gloria de Dios? Entonces, deje que la gracia de Dios se manifieste en su vida. Crea la gracia divina. Confíe en esa gracia maravillosa y usted va a ver su gloria todos los días de su vida. Amén. Y dice, y mira que esta gente es tu pueblo. No se trata de mí, esta gente es pueblo tuyo. Entonces Hashem ahora dice aquí que la presencia de él irá con Moisés. En el versículo 14 dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ya por lo menos a Moshe le dio permiso. Moshe pidió el favor divino y el Eterno se lo concedió. Entonces, es decir que aparte del ángel que enviaría, Hashem aceptaría, digamos, que su presencia misma va a ir con Moshe únicamente. Esta en la segunda ocasión que Moshe intercede. Pero Moshe no se queda quieto y sigue intercediendo. No se conforma que Hashem únicamente vaya con él. Pide que Hashem también vaya con él y con el pueblo. Miren el verso 16. Dice, pues ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Dese cuenta, yo y tu pueblo. Primero que yo tenga gracia, ¿sí o no? Yo. Pero ahora quiere gracia para él y para el pueblo. Ya Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Con el pueblo que se conforme con el ángel. Ahora, él le dijo, yo necesito tu gracia. Pero luego le dijo, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros. Repito, el verso dice, verso 16, pues en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, gracia o gen, bondad, favor, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros. Él quería la presencia del Eterno para él y para el pueblo de Israel. Yo quiero la presencia del Eterno para mí y para ustedes. Y eso es mi oración diaria. Y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Ya? En eso se va a conocer que tenemos gracia tuya, que la gente se va a dar cuenta que yo y tu pueblo somos gente diferente, fuimos apartados, fuimos santificados, somos los Kadoshim, somos los elegidos, los santos. Entonces Hashem responde a Moshe que ha encontrado gracia delante de él y también haría lo que él le está pidiendo. Verso 17, miren. También haré esto que has dicho. Qué bueno es el Eterno. Yo quiero que preste atención. ¿Está escuchando? ¿Está prestando atención? ¿No? Moshe va a pedir gracia y la tiene. Pero no se conforma con eso. Y un buen líder espiritual no solamente pide para sí, sino pide para el pueblo. Y escúcheme, aquí entonces ya el Eterno le dice, ¡ay sí! También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Ya? Yo sé quién eres, Moshe. Yo te voy a escuchar. Vamos, yo voy ahora a darte gracia a ti y también al pueblo. Esto me parece maravilloso. Para mí, esto es una prefiguración del Mashiach Yeshua. Ahí está escondido el Mesías también. Y que me perdonen mis hermanos judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, que uno de los argumentos que tienen es que no se necesita un intercesor para llegar a presentarse delante de Dios. Yo puedo decirle, hermanitos, los respeto y los amo, pero aquí yo estoy viendo un intercesor que está llegando delante del Eterno a buscar favor para su pueblo, ¿o no? Entonces, Moshe viene y en el versículo 17 el Eterno responde, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre, respondió Hashem a Moisés. Entonces esta es como la tercera vez que intercede. Después de esto, Moisés increíblemente pide más. No está satisfecho con lo que ha obtenido
Moshe pide una revelación de la gloria del Eterno, una comprensión como más íntima de quién es el Eterno, que es tan lleno de amor y de misericordia. Verso 18, entonces dijo Moshe, te ruego que me muestre tu gloria. Qué bueno, ¿no? Una actitud espectacular. Un hombre que tiene hambre de Dios, un hombre que desea a Dios, un hombre que quiere conocer a Hashem. Tú le oras a Dios y le dices, Señor, enséñame a conocerte. Quiero conocerte. ¿Verdad? Quiero conocerte. No solamente conocer que se escribe el nombre de él, Yud Hei Vav Hei, y si quiere escribirlo en hebreo. Entonces, conocerle por experiencia. Conocerle como aquel Job que después de tanta prueba terrible que vivió, un día llegó al entendimiento que todas las pruebas y las dificultades que estaba viviendo eran para luego decir, mis ojos te habían oído, mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. Te ven estoy viendo tu gloria, tu majestad, tu grandeza, tu poder como nunca antes. Job recibió el doble de lo que tenía. Baruch Hashem. Moshe quería un poco más. Entonces Hashem accede diciendo que le dejará ver, digamos, un pequeño destello de su gloria. Metafóricamente dice que lo va a dejar ver la espalda. ¿Cuántos saben que Dios no tiene espalda? Es un lenguaje metafórico que Dios está usando, que va a dejar ver la espalda. Aunque yo creo que un poco más allá, yo creo que esa espalda, yo creo que esa espalda sé quién es. Esa espalda es el Malaj, que representa al Eterno, que logró ver de rapidez. Y el Eterno también le dice aquí que él no va a ver la cara de él, pero que le va a mostrar algo de su rostro, su gloria, para que la contemple. Entonces Hashem accede haciendo pasar toda su bondad, como dice la Torah ahí en esa parashá, en esa porción, en ese capítulo 34, se lo dejo para que lo lean. Amados, después de ver todo esto, yo les hago esta pregunta. ¿Se revela la gracia y la misericordia de Dios en la Torah o no? ¿Puede alguien de verdad decir que Moisés y los hijos de Israel no conocieron la gracia de Dios? ¿Podemos seguir diciendo que el concepto de la gracia es nuevo, que nació con Jesús y que los apóstoles se crearon esa idea? Absolutamente no. Acompáñenme rápido. Jeremías, capítulo 31, del 1 al 3. Por si quedan dudas. 31 del 1, ahí miren la diapositiva, léala. 31 del 1 al 3. Jeremías o Jeremías. Dice, en aquel tiempo dice Hashem, dice el misericordioso, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ella será mi pueblo. Eso para algunas personas que dicen que ya Dios, como ellos pecaron allá con el becerro, ya Dios los desechó porque ellos destruyeron el pacto. Chao, Dios se buscó otro pueblo. No. Será mi pueblo. Y dice el verso 2, así ha dicho Adonai, el pueblo que escapó de la espada halló ¿qué? Gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Entonces la gracia de Dios no es contraria a la ley de Dios, amados. La Torá revela el carácter de Dios. La Torá revela el carácter de Dios y la Torá es la guía que el Eterno ha dado a su pueblo para llevarlos a la santidad. La ley es necesaria para que el pueblo viva en santidad. La ley no fue hecha para salvar eternamente. Tenga claro eso. La ley fue dada para santificación. Es necesaria, ¿ok? Para que podamos obedecer las normas, los preceptos del Eterno. Él tuvo que establecer leyes allí. Leyes de una manera especial para el pueblo de Israel y también hay leyes en la Torá para todo aquel que no es pueblo de Israel también. Los no judíos que quieren vivir para el Dios de Israel y servirle, como usted y como yo, también tenemos normas, reglas, leyes que nos hablan del carácter de Dios y nos enseñan sobre su santidad. Entonces, digamos, la ley es la revelación del carácter de Dios y el camino o la guía que necesitamos para saber cuáles son las normas que Él estableció. Y la gracia es aquel favor que encontramos sin merecerlo, que hace que Él nos trate con bondad, con amor, que nos ayude, que se agache, que se incline, que nos mire con bondad y misericordia, nos dé la mano y nos saque del pecado, nos ayude para vencer lo que nosotros no podemos con nuestra fuerza. Amén. Entonces, la Torá está para señalar el pecado, eso no es mentira, no es falso. La Torá fue
dada para señalar el pecado, la Torah tiene que decir esto es pecado, y también dice, si pecas contra esto, te va a venir una maldición, ¿verdad? Pero la gracia está ahí para perdonar al pecador que se arrepiente. Y eso convive junto en la ley de Moisés. Así fue en el pasado, así es hoy y así será forever and ever. Por siempre y para siempre. Leolam Baet, ¿verdad? Esto no es ignorado por el judaísmo. Encontré en el Humash, digamos la Torah, 5 libros de Moisés, una edición que se llama Stone, dice, esto de judíos no yeshuanos, no seguidores de Yeshua. Dice esto en este comentario: sin misericordia divina, un pecado no podría simplemente desaparecer de las escalas de la justicia meramente porque el pecador se ha arrepentido. O sea, se necesita la misericordia, se necesita la bondad, se necesita la gracia, aún para cuando tú te arrepientes del pecado. Eso no lo desconoce el pueblo de Israel. Entonces es falso que en el Tanaj o que en el Antiguo Testamento no hay gracia, amados. Eso es falso. Lo vemos con Noah, lo vemos con Adán, lo vemos con Abraham mismo, lo vemos con Moisés, lo vemos con el pueblo, lo vemos con David. Le dejo la tarea para que usted lea el Salmo 103, donde dice David, tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Lea Salmo 32 cuando David dice, bienaventurado, dichoso aquel al que tú le perdonas el pecado. Yo estaba acongojado, me estaba enfermo, estaba llevado porque no había confesado mi pecado, pero lo confesé y tú perdonaste mi iniquidad. Salmo 51, léalo, donde David le dice, renueva en mí un espíritu recto. La había embarrado con Betsabé, había pecado, incluso un pecado de muerte. Bueno, como 10 pecados, pero ¿lo perdonó Dios o no? Y bastante. Vamos un momento para mirar el texto que comenzamos viendo al principio, en Juan capítulo 1, verso 17. ¿Cómo es que Juan aparentemente contrapone esos dos conceptos de gracia y ley cuando dice en el texto, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, como dice Reina Valera? Ni siquiera hay una sola respuesta, hay varias. Con la primera, a mí me queda claro que el versículo ha sido mal traducido. El versículo fue traducido con una mentalidad greco-romana separada de su raíz judía, y sin culpa o con culpa, ahí hay un monje encerrado. El señor Casiodoro de Reina y su hermano Cipriano de Valera, y en otras versiones otros señores, sin mala intención, pero con una teología que viene desarraigada, apartada del pueblo de Israel, terminaron traduciendo esto así. Lo primero que tengo que decir, la primera cosa que es importante para saber es que la palabra pero no aparece en el texto griego. En los escritos originales, cualquiera que tenga el texto griego de Westcott and Hort o de Nestlé o del que le quiera, puede mirarlo y se va a dar cuenta que la palabra pero ni mientras aparece en el texto. Por eso es que la versión textual, ¿alguien tiene aquí la versión textual de la Biblia? ¿La Biblia textual, alguno de ustedes la tiene? Busque ese versículo un momentico, la Biblia cristiana que se llama la versión textual. Juan 1.17 en la versión textual dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, miren, punto y coma, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías, dice la versión. Ya ahí el pero no aparece. ¿Por qué? Porque el pero no está. Tengo aquí varias versiones, hay una versión que se llama EUNSA, Ediciones de la Universidad de Navarra, traduce, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Yeshua, por Jesús, Jesucristo. El interlineal del griego al español de Westcott and Hort se lee así literalmente, porque la ley a través de Moisés fue dada, la bondad inmerecida y la verdad a través de Jesús ungido llegó a ser. Así casi literal. El pero no aparece. Entonces, como vemos, Juan no estaba haciendo aquí como una contraposición. O sea, Juan no está diciendo aquí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. En realidad, el texto sagrado no está mostrando una contraposición de dos cosas opuestas, ¿ya? Sino que está comparando, digamos, dos cosas que son complementarias y continuas. ¿En qué sentido? Con Moisés vino la ley, señalarnos el pecado y mostrarnos los mandamientos, ¿verdad? Y en el Mesías Yeshua se revela la gracia y la verdad. Que entre otras cosas, bueno, ahorita no puedo hablar a profundidad de eso, pero la verdad es la Torah misma también.
Si no, lea el Salmo 119, el versículo 142, dice que la ley es la verdad, la Torá es la verdad. Entonces, en ese sentido se puede entender este texto que el pueblo, digamos, recibió el primer pacto de Hashem, ya comprometiéndose a hacer la voluntad del Eterno que estaba allí en los mandamientos que le había dado, y se comprometieron a cumplir la ley por medio de Moisés, originalmente. Y ese pacto era bueno, absolutamente bueno, pero hay un problema. Y Jeremías, el profeta, allá cuando habla la profecía esa del nuevo pacto, está en el capítulo 31 de Jeremías, dice, pero ellos invalidaron mi pacto. ¿Han leído ese texto? Ellos invalidaron mi pacto. O sea, el pueblo de Israel invalidó el pacto. Dios no. Para Dios el pacto siguió, ¿verdad? Pero ellos invalidaron el pacto. En ese sentido, creo yo que el pasaje puede estar diciendo simplemente la ley fue dada por Moisés, entendiendo ese pacto que estaba allá y tal, fue quebrantado y todo lo demás, y ahora la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua para traer la renovación a ese pacto que se había hecho allá, que se había quebrantado en aquel momento. Que de hecho, yo creo que en el reino mesiánico, en la era mesiánica en la que estamos, cuando Yeshua apareció, vino una revelación de la gracia que también está mostrada en los profetas y que se va a revelar en su mayor plenitud, porque yo creo que todavía no se ha revelado esa parte. En Jeremías capítulo 31, verso 34, en esa profecía del nuevo pacto dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, la base de este nuevo pacto es la sangre del Mesías, ¿verdad? Entonces, aquel pacto fue quebrantado, a pesar de que a Moisés se le dio la ley de Moisés, pero en el Mesías Yeshua hay una fuente de gracia y de verdad para Israel y para el mundo, que lo va a llevar a un nivel superior, donde incluso va a llegar un momento en la historia, y eso ya tiene que ver con el reino mesiánico como tal, no tanto la era mesiánica, sino el reino mesiánico, donde va a haber un perdón incondicional, donde el pueblo de Israel como nación va a recibir esto que dice aquí, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado, y creo que eso está conectado con Romanos 11, 26, donde Pablo dice, todo Israel será salvo. O sea, va a haber una salvación, un perdón, digamos, nacional. Y se va a cumplir eso. En ese sentido, Juan no está diciendo que Moshe no conoció la gracia o que la gracia es contraria a la ley. Lo que él está diciendo es que la recepción de la ley se dio por medio de Moisés y el sacrificio que provee una gracia incondicional, el nuevo pacto que se debe realizar para Israel y el mundo, se ha dado en el Mesías Yeshua. En él se reveló en una dimensión, digamos así, mayor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Okay? Sin embargo, hay otra segunda explicación que podremos encontrar también para poder llegar a una conclusión buena de ese pasaje. Creo que una segunda manera de comprenderlo es que pudo haber sido otra la intención de Yohanan, de Juan, en el capítulo 1, verso 17. Moshe dio al pueblo la revelación de la ley, donde se dicen dos cosas que son aparentemente contrarias. No sé si se dieron cuenta que en el texto que leímos, donde están los atributos de la misericordia de Dios, habla acerca de que Dios es misericordioso, Rahum, lleno de gracia, Hanun y todo eso, pero hay una partecita que parece como contraria que dice que al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí se acuerdan? Por un lado es misericordioso, perdona todo tal, pero también dice, no tendré por inocente al culpable. Incluso que visita la maldad del pecador también, ¿verdad? Generaciones después de él. Obviamente si sus descendientes no se arrepienten. Entonces, ¿cómo es posible que el Eterno perdone la rebelión, la culpa, el pecado, y al mismo tiempo diga que de ningún modo tendrá por inocente al culpable? Entonces, ¿no es esto una, digamos, anulación de la justicia o de la gracia de Dios? Entonces, puede ser que lo que sucede aquí, lo que este señor Juan pueda estar diciendo es que esto fue lo que percibió con la venida del Mesías Yeshua. Es decir, la gracia al perdonar al pecador y la verdad al castigar también al culpable en el Mesías Yeshua. ¿Me hice entender? O sea, Dios tiene que castigar a un culpable porque Él no va a dar por inocente a nadie. El que es pecador y merece la culpa. Pero ahora no echa la culpa sobre nosotros, sino que la culpa queda en el Mesías y allí la gracia de Dios se revela en una dimensión superior.
¿Me hice entender? Es decir, allá vino la Torá, está digamos como la verdad o el juicio del Eterno, pero ahora en el Mesías Yeshua, el culpable sigue siendo culpable, pero ahora la culpa la toma el Mesías. El que cree en Yeshua, esa culpa se la pone, esa carga se la da al Mesías. Y el Mesías, por esa gracia que lo reviste a él y de la cual él nos da a nosotros, entonces podemos tener una base legal para que el Eterno nos vea como justos a nosotros y llenos de la gracia de él. ¿Se entiende eso? Quizás eso pueda ser compatible con lo que dice Salmo 85:10, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí están dos cosas, besándose una cosa con la otra que parecen contrarias. Porque el atributo de justicia de Dios es el culpable lo juzgo, pero la misericordia perdona. Entonces, en el Mesías Yeshua hay las dos cosas. La ley que establece la culpabilidad del pecador, el juez que está arriba, que va a demandar la culpa, que va a demandar el pecado de nosotros, pero a la vez tenemos el abogado que entregó además su vida para pagar el precio por esa gracia que al final nos pone bien, nos pone como justos delante del Eterno. Entonces en el Mesías la misericordia y la verdad se encuentran y la justicia y la paz se besan. ¿Qué tal les parece? ¿Puede ser eso? Eso es un beso sabroso. Dios no puede pasar la inocencia del culpable por su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es justicia también. Por mucho amor que Él tenga, no puede decir: sí, tú pecaste, pero no te preocupes, tú no eres pecador. Sí lo eres. Lo que pasa es que ahora cargo tu maldad en mi Hijo, ¿verdad? Para mostrarte mi gracia que está por encima de todo. Denle un aplauso al Eterno que es fiel y bueno. Y yo creo también que ese pasaje es compatible con lo que Pablo dice también a los Corintios. Él dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ajá. Entonces no son dos cosas contrarias, sino son dos cosas que se complementan allí. Y finalmente hay una final forma de comprender ese texto, y es que lo dicho por Juan puede tener que ver con la interpretación de la Torá que hizo el Mesías. Quizá, Yohanan lo que está diciendo es: la Torá como texto o código de ley fue dada por Moisés, mientras que la explicación de la Torá que revela la gracia y la verdad de Dios como nunca antes vino por medio del Mesías. En otras palabras, la dijeron sabios judíos que no creen en Yeshua, que nos ayuda esta. Hay otro midrash que se llama Kohelet Rabá, que miren lo que dice. Ellos dicen esto. Kohelet Rabá 11:7 dice: la Torá que la persona estudió en este mundo es aire o como fugaz frente a la Torá del Mashiach. Los sabios judíos entienden que cuando el Mashiach aparece, iba a haber una Torá, por así decirlo, superior a la de Moshe. Sin abrogar la de Moshe, el Mashiach iba a ser el legislador, el juez máximo de Israel, que iba a poner a funcionar las cosas como deberían ser. Entonces, es muy probable también que la interpretación podía ser que la Torá como código de ley fue dada por Moisés, pero una explicación, un entendimiento de la revelación de la gracia o de la plenitud de esa gracia fue dada a través del Mesías. Es decir, en el Mesías se reveló la gracia de una forma espectacular. El don inefable de Dios. Si en la Torá Dios perdonó y tuvo misericordia y todo lo demás, ahora lo del Mesías es más grande. Ahora usted no necesita un sacrificio de un cordero ni este tipo de cosas para encontrar el perdón de sus pecados. Ahora el Mesías Yeshua es el mismo sacrificio de eso. Eso es más grande. Y muchas cosas más detrás. De lo único que sí puede estar seguro, hermano, de lo único, después de estudiar la Torá, los profetas, los salmos y todo lo demás, yo estoy absolutamente seguro, así me traigan aquí al jaján más grande del cristianismo, que la gracia de Dios no es el plan B del Eterno por la equivocación que Él cometió por haber dado la ley. Esa idea que Dios dio la ley y como Él sabía que nadie le iba a cumplir, ahora trajo la gracia. Eso es pajarilla, eso es mentira. A mí me parece ridículo ese argumento cristiano con el respeto y el perdón y el cariño de mis familiares cristianos. No, lo que pasa es que Dios dio la ley, pero Dios sabía que ellos no la iban a cumplir, entonces por eso ahora trajo la gracia. Eso me parece muy ridículo y sobre todo viniendo de gente que tiene tanto nivel, ¿verdad? Hoy lo veo así, bueno, la verdad es que también te daban esa oscuridad antes. Por eso es bueno estudiar la Torá. Me parece ridículo que Dios te dé una cosa,
Mira, toma esa lista de reglamentos. Yo sé que no los vas a dar para cumplir, pero coge. Para después salirte, era un juego, era un chascarrillo. Ahora te voy a dar otra cosa que se llama gracia. No creo que sea así. No creo que sea así. Entonces, yo creo que esto sí tiene mucho que ver con el sacrificio del Mesías Yeshua, el nuevo pacto en su sangre, que es más poderoso, tiene que ver con una connotación mucho mayor, una revelación más profunda que afecta no solamente al pueblo de Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá, sino a las naciones del mundo, donde ahora tenemos también un sacerdote que está oficiando en los lugares celestiales y que es mucho más grande que Moshe, en el cual está escondido todo el pueblo de Israel, como hemos escuchado de las parashot, de acuerdo a lo que ha enseñado el doctor Ketriel, donde el Mashiach, como sumo sacerdote, tiene en el efod, en su pecho, a las 12 tribus por quienes intercede de día y de noche. Esa intercesión es más grande que la intercesión de Moshe Rabbeinu. Entonces, para cerrar esto, tengo que decirle, hermanos, que dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna está en el Mesías Yeshua. Esa vida eterna no nos la da la Torá. La Torá nos da la base para conducirnos. La Torá nos da la base para vivir en santidad. Pero la vida eterna, la salvación, la redención eterna viene a través del Mesías Yeshua. Alabado sea su nombre por siempre. Padre, te damos gracias, amado, en esta hora, por darnos tu palabra, por darnos tu Torá. Gracias porque en ella, Señor, se revela tu plan benéfico para tus hijos, para tu pueblo. Bendito eres, alabado eres por siempre, amado Creador, porque eres perfecto. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros flaqueamos, aunque nosotros somos infieles, tú no te niegas. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres veraz, tú eres lleno de amor y misericordia. Padre, aquí está este pueblo tuyo, aquí estoy yo, Señor. Nos presentamos delante de ti, agradecidos por tu gran misericordia, agradecidos porque pudiste habernos condenado. Eso es lo que merecemos. Todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan por la radio, todas las personas del mundo merecen la condenación. Hemos sido señalados para la condenación por causa de nuestro pecado, de nuestra transgresión a tus leyes. Pero ha sido tan bueno que en el Mesías Yeshua, aleluya, nos diste justificación gratuita por su gracia. Nos diste redención en Él. Él es la propiciación por nuestros pecados por causa de su sangre. Tu justicia se reveló en Él. Tu juicio cayó sobre Él para que no cayera sobre nosotros. Cuando Yeshua dijo, consumado es, Él estaba declarando, ahora hay perdón para todo el que se arrepiente. Ahora hay redención para todo el que esté mal. Ahora aquel que iba a ser condenado puede ser libre del pecado por causa de ese mérito, por causa de esa obra. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, porque hoy podemos poner nuestra confianza en tu Hijo, el Mesías. El Moshe que tenemos ahora. Yeshua Rabbeinu, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro sumo sacerdote, a través de quien podemos ofrecer sacrificios de adoración al Padre que está en los cielos. Padre, si hay alguien en este lugar, si hay alguien que me escucha, que no ha encontrado la redención, que no ha encontrado perdón, que no ha encontrado la vida eterna, yo pido que toques su corazón. Si hay gente, Padre amado, que ha venido hoy en esta hora y que en su corazón siente culpa, que en su corazón siente que ha pecado y fallado una y otra vez y que no hay perdón para su pecado, que hoy la gracia tuya, Señor, alcance a esas personas. Que hoy puedan escuchar tu dulce voz allí en su corazón diciendo, ven, yo te amo. Ven, hijo mío, ven, dame tu corazón. Dame tu corazón y mira en tus ojos mis caminos. Yo estoy para perdonarte, para ayudarte. Si hay alguna persona que me está escuchando y quiere el perdón y la reconciliación con Dios, si en algún momento estuvo, pero que quiere reconciliarse con Dios, si nunca ha tenido una relación con Dios, si me escucha, sea aquí o en cualquier lugar, yo quiero que haga esta oración conmigo. Háganla todos los que están en este lugar. Hagan esta oración conmigo. Diga, Padre Celestial, yo necesito tu gracia. O reconozco que he pecado contra tu voluntad. He pecado contra tus leyes.
tus leyes buenas, tus leyes santas. Sé que no me hace bien pecar, me condena, me aflige, me enferma, me rompe la comunión contigo, pero hoy me arrepiento y vuelvo a ti y decido, Padre, dejar la vida que llevaba para llevar una vida diferente. Recibo la gracia tuya revelada en el sacrificio de tu Hijo, quien murió y que tú resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Yo recibo tu vida eterna y te doy gracias por los méritos de tu Hijo. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Amén y amén. Dele un aplauso al Creador fuerte. Bendito sea el nombre del Eterno. Aleluya. Si alguna persona que está aquí dice: yo quiero reconciliar mi vida con Dios, quiero caminar con Él, se puede acercar a mí y podemos hablar para poderle guiar en su nuevo proceso para que comience a vivir una vida como Dios lo quiere. A todos los demás les bendigo, que el Eterno les bendiga grandemente y que la gracia del Eterno, la bondad del Eterno se manifieste sobre sus vidas, que puedan ver su gloria. Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presentaron una inyección de vida para tu corazón.